La realidad es que tu salario es una herramienta muchísimo más poderosa de lo que imaginas para construir riqueza. Y no hace falta ganar miles y miles para empezar. Mucha gente subestima por completo el potencial de su sueldo mensual, quizá porque están acostumbrados a verlo solamente como la cantidad que reciben para pagar cuentas, sobrevivir al mes, y si queda algo, permitirse algún capricho. Pero tu salario puede ser mucho más que eso. Puede ser la base, el motor, el combustible que impulse toda tu libertad financiera de aquí en adelante, si sabes cómo usarlo de manera estratégica. Piénsalo un segundo. Miles de personas en todo el mundo han llegado a tener inversiones, propiedades, negocios y estabilidad financiera gracias a un empleo tradicional. No gracias a una herencia, no gracias a un golpe de suerte, no gracias a ganar la lotería, sino gracias a ese trabajo que quizá hoy tú ves como aburrido, rutinario o limitado. Esa jornada de 9 a 5 que a veces te pesa, irónicamente, podría ser la llave que abra la puerta a la vida que realmente quieres, porque un salario estable te da algo que es oro puro cuando hablamos de construir riqueza. Previsibilidad. La capacidad de saber cuánto recibes, cuándo lo recibes y cómo puedes mover ese dinero. Es como tener una base fija sobre la que puedes empezar a construir un edificio financiero sólido. No importa si tu sueldo es grande, mediano o pequeño. Lo importante es lo que haces con él. Cómo lo organizas, cómo lo multiplicas y cómo lo conviertes en libertad para ti. Vivimos en un mundo donde la narrativa popular dice que, para hacerse rico, uno debe renunciar al trabajo, emprender a lo loco, arriesgarlo todo o volverse influencer. Y aunque emprender puede ser espectacular y transformador, no es obligatorio para generar riqueza. Muchísima gente ha financiado su independencia económica precisamente gracias a su empleo normal de todos los días. Su sueldo fue el trampolín que usaron para ahorrar, invertir, adquirir habilidades, construir un proyecto personal o crear un colchón financiero que más tarde les permitió tomar decisiones más arriesgadas. Pero aquí viene la parte que casi nadie dice. Nada de esto pasa por accidente. No te haces rico simplemente por tener un salario. No se construye un patrimonio solo por tener un empleo. Solo por fichar 40 horas a la semana no vas a volverte libre y mucho menos millonario. Hay personas que llevan 10, 20 o incluso 30 años trabajando y siguen en la misma situación financiera, no porque ganen poco, sino porque nunca aprendieron a usar su salario como una herramienta estratégica. Y aquí está la diferencia entre alguien que simplemente trabaja y alguien que construye. Uno vive al día. El otro utiliza su salario como un soldado financiero que trabaja para él. Uno recibe su sueldo y lo gasta. El otro recibe su sueldo y lo multiplica. Uno trabaja por dinero toda su vida. El otro llega a un punto donde el dinero trabaja por él. Y ese punto, ese salto, no ocurre por magia. No ocurre cuando te suban el sueldo. No ocurre cuando tengas tiempo. No ocurre cuando te vaya mejor. Ocurre cuando aprendes los pasos correctos, los aplicas y le das dirección a tu dinero. Y precisamente eso es lo que voy a compartir contigo hoy. Los pasos concretos, claros, reales, aplicables, que las personas utilizan para transformar un salario normal en riqueza real. Pasos que funcionan sin importar tu país, tu edad o tu nivel de ingresos, porque no se basan en suerte, se basan en estrategia, disciplina e inteligencia financiera. Así que vamos a empezar por el primer paso, que es donde casi todo el mundo falla, y por eso nunca logra avanzar. Aprender a sacarle absolutamente el máximo provecho a tu trabajo actual. Y créeme, cuando entiendes este paso, tu perspectiva entera sobre el dinero cambia para siempre. Paso 1. Aprovecha tu trabajo actual al máximo. La mayoría de las personas pasa años trabajando en su empleo sin darse cuenta de algo fundamental. Tu trabajo actual es la base sobre la cual se construye tu libertad financiera o tu estancamiento eterno. No hay punto medio. Tu salario, tal como está hoy, puede impulsarte o frenarte. Y la diferencia no está en el sueldo en sí, sino en lo que haces con él y en cómo lo haces crecer. Y aquí viene un golpe de realidad que muy pocos saben y que nadie te explica en la escuela, ni en la universidad, ni en tu primer empleo. Si tu salario no ha subido en los últimos años, no estás ganando lo mismo. Estás ganando menos, mucho menos.
Vamos a ponerlo en perspectiva para que lo entiendas con claridad. Imagina que entraste a trabajar en 2020 con un salario de 40,000 en el Reino Unido. Han pasado unos años, tus responsabilidades han aumentado. Haces más cosas, resuelves más problemas, pero tu sueldo sigue siendo el mismo. Y tú piensas, bueno, al menos sigo ganando 40,000. Pero la verdad es otra. Ese dinero ya no vale lo mismo. La inflación, silenciosa y constante, se ha comido tu poder adquisitivo. Y los datos lo muestran. Esos 40,000 deberían ser aproximadamente 51,119 hoy solo para comprar lo mismo que comprabas en 2020. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Un sueldo de 20,000 en 2020 tendría que haber crecido hasta 25,000 para mantener su valor real. ¿Y qué pasa si tu sueldo no ha crecido? Pues que sin darte cuenta, la vida te ha dado un recorte. Un recorte disfrazado, suave, invisible, pero real. Y eso significa que si quieres construir riqueza desde tu empleo, y créeme si es posible, no puedes permitir que tu salario se quede estancado mientras todo a tu alrededor sube. Los alimentos, la vivienda, la energía, el transporte, el ocio, absolutamente todo. Aquí está el primer gran principio del dinero. Si tu salario no crece, tu riqueza tampoco lo hará. Por eso, uno de los pasos más importantes, más incómodos y más ignorados para hacerte rico desde un empleo tradicional es pedir un aumento salarial. Pero ojo, pedir un aumento no es simplemente entrar a la oficina y soltar. Todo está caro, necesito ganar más. Ese es el error más común. Y lamentablemente, ese argumento rara vez funciona. La mayoría de los jefes no te va a subir el sueldo porque la vida se ha puesto cara, porque los precios han subido o porque tú lo necesitas. La mentalidad empresarial funciona así. Si quieres ganar más, debes demostrar que aportas más. Así que la clave aquí es cambiar completamente el enfoque. En lugar de pedir un aumento basado en tus necesidades personales, debes pedirlo basado en tu valor profesional. ¿Y cómo se demuestra ese valor? Con datos, con hechos, con resultados. Aquí es donde entra una estrategia que muy poca gente utiliza, pero que puede cambiarlo todo. Documentar tus logros desde el primer día. No confíes en tu memoria. En 6 meses ni tú mismo recordarás la mitad de las cosas valiosas que has hecho. Así que haz algo extremadamente simple pero poderosamente efectivo. Crea una carpeta en tu correo, un archivo en tu computadora, una nota en tu móvil o un documento en la nube donde vayas guardando absolutamente todas las pruebas de tu valor, proyectos terminados, mejoras que implementaste, problemas que resolviste, procesos que simplificaste, ingresos que generaste, tiempos que redujiste, felicitaciones que recibiste, correos de agradecimiento, mensajes positivos de clientes o compañeros. Porque cuando llega la hora de pedir un aumento, no quieres ir con frases abstractas como he trabajado mucho. Quieres ir con evidencia, quieres ir con pruebas, quieres ir con impacto medible. Luego viene la segunda parte de esta estrategia: investigar el mercado. Usa plataformas como Indeed, Glassdoor, LinkedIn Salary o incluso grupos profesionales para averiguar cuánto ganan otras personas en el mismo puesto que tú. Si descubres que estás por debajo, ya tienes munición poderosa para negociar. No necesitas decir, estoy mal pagado. Puedes decir algo como, según los datos de mercado para roles similares, el rango habitual está entre X y X. Actualmente estoy por debajo de ese nivel, a pesar de haber asumido estas responsabilidades adicionales. Por eso creo que es un buen momento para revisar mi compensación. Esto suena profesional, es objetivo y funciona. Ahora hablemos del elefante en la habitación, los ultimátums. Decir, si no me suben el sueldo, me voy, es una jugada peligrosa, muy peligrosa. A menos que estés 100% listo para renunciar ese mismo día, evita esa frase. Los ultimátums solo funcionan cuando son reales. Si amenazas con irte pero no te vas, tu credibilidad se derrumba. No vas a conseguir aumentos después de eso, ni nuevas responsabilidades importantes. Tu jefe sabrá que solo hablas por hablar. Así que reserva esa estrategia únicamente para cuando realmente estés listo para cambiar de trabajo. Ahora bien, sé que pedir un aumento da miedo, da ansiedad, da nervios. Nadie disfruta sentarse frente a su jefe para hablar de dinero. Pero quiero que lo veas desde otra perspectiva. Pedir un aumento no es solo ganar más hoy, es cambiar tu vida financiera para siempre.
Porque un 5% más hoy no solo significa unos euros extra a fin de mes, significa más dinero para ahorrar, más dinero para invertir, más dinero para poner a trabajar y más dinero que se convertirá en más dinero en el futuro gracias al interés compuesto. Un simple aumento puede ser la diferencia entre una vida en la que vives al día o una vida en la que construyes riqueza real. Pero antes de que te acomodes demasiado en tu puesto actual o empieces a pensar que con un aumento todo está resuelto, hay una verdad más que necesitas conocer. Una verdad que puede cambiar por completo tu trayectoria profesional y financiera. Paso 2. Cambia de trabajo para acelerar tu crecimiento salarial. Para la mayoría de las personas, quedarse en la misma empresa durante años parece la decisión más segura. Crecemos con la idea de que la estabilidad viene de mantenerse en el mismo sitio, de demostrar lealtad, de no moverse demasiado. Y aunque esto pueda sonar responsable, maduro o prudente, en realidad, en el mundo moderno suele ser una de las formas más lentas de avanzar económicamente. Lo que casi nadie explica es que en el mercado laboral actual, la estabilidad no necesariamente viene de quedarse quieto. La estabilidad viene de ser valioso y saber moverte estratégicamente. Y una de las formas más efectivas y comprobadas de aumentar tu valor económico es cambiar de empleo. Sé que suena fuerte, incluso incómodo, especialmente si creciste con padres o abuelos que trabajaron 20, 30 o incluso 40 años en la misma empresa. Pero los tiempos cambiaron, la economía cambió, el mercado laboral cambió, las reglas del juego cambiaron. Y hoy, las empresas ya no recompensan la lealtad como antes, recompensan la especialización, el impacto y la capacidad de negociación. Y estos tres elementos suelen potenciarse cuando haces un movimiento profesional. Y aquí viene el dato que mucha gente desconoce. Los estudios de la Reserva Federal de Atlanta, que lleva décadas analizando el crecimiento salarial, muestran que desde 1998, en casi todos los meses estudiados, las personas que cambian de empleo reciben aumentos significativamente mayores que las que permanecen en la misma empresa. No es una teoría, no es una opinión, es una tendencia consistente durante más de 25 años. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando te quedas en la misma empresa, tu sueldo normalmente sube a un ritmo lento, limitado y muy controlado. Es común que las empresas ofrezcan aumentos del 2%, 3% o 5% al año. Y eso solamente si tu rendimiento es bueno, si la empresa tiene presupuesto y si tu jefe está de buen humor durante la revisión salarial. En cambio, cuando cambias de empleo, entras en un proceso completamente diferente. Tú eres un candidato, la empresa te quiere y está dispuesta a ofrecerte lo necesario para atraerte. Aquí no estás negociando desde lo que tienen de presupuesto para los empleados actuales, sino desde el dinero que ya tenían asignado para contratar a alguien nuevo. Y por eso las subidas suelen ser del 10%, 15%, 20% o incluso más en algunas industrias. Y lo más interesante, estos aumentos se van acumulando con el tiempo. Un 5% aquí, otro 8% allá, un salto del 15% cuando cambias de sector. Y cuando te das cuenta, estás ganando muchísimo más que si te hubieras quedado quieto esperando un ascenso que quizá nunca llegó. Muchísimas personas han duplicado su salario en un periodo de 2 a 5 años únicamente tomando decisiones estratégicas de movilidad laboral. Pero el salario no es lo único que mejora cuando cambias de empleo. También entran en juego otros elementos que pocos consideran, pero que tienen un impacto enorme en tu riqueza a largo plazo. 1. Aportes mayores a tu plan de pensión. Hay empresas que solo aportan el mínimo legal, pero hay otras que aportan el doble o el triple, y en algunos casos hasta un 8%, 10% o más de tu salario anual. ¿Te imaginas el impacto que eso tiene acumulado durante 20 o 30 años? 2. Seguro médico o beneficios privados. Especialmente en países como Estados Unidos, esto puede marcar la diferencia entre una vida financiera estable o un desastre económico. Pero incluso en otros países, contar con un seguro ampliado o beneficios extras puede significar ahorrar miles al año. 3. Acciones u opciones sobre acciones, stock options. Cada vez más empresas, sobre todo las tecnológicas, ofrecen una parte de tu compensación en acciones. Si la empresa crece, esas acciones pueden multiplicarse.
Hay personas que han hecho pequeñas fortunas simplemente por haber trabajado en el lugar correcto en el momento correcto. 4. Planes de participación en utilidades. Algunas empresas reparten un porcentaje de las ganancias anualmente, y eso puede traducirse en cheques adicionales de 4 cifras, 5 cifras o más. 5. Bonos de rendimiento o bonos por contratación. Hay compañías que ofrecen bonos por firmar contrato, bonos por desempeño, bonos por objetivos cumplidos. Todos ellos pueden aumentar tu ingreso total sin depender únicamente del salario base. Y aquí está la clave. Todos estos beneficios, acumulados a lo largo de los años, pueden sumar decenas de miles o cientos de miles de euros, dólares o libras. Y lo mejor es que todo eso lo recibes solo por haber elegido la empresa correcta al momento de cambiar de empleo. Pero antes de emocionarte demasiado, hay una advertencia importante, un recordatorio necesario, una verdad incómoda que muy poca gente menciona. Un trabajo muy bien pagado también puede convertirse en una trampa, y no cualquiera. Una trampa silenciosa, psicológica y profundamente peligrosa. Es lo que muchos conocen como las esposas doradas. Un empleo que te ofrece tanto dinero, tantos beneficios, tanta comodidad y tanta seguridad que te da miedo dejarlo. Y aunque suene paradójico, esto puede ralentizar tu crecimiento económico igual o incluso más que un empleo mal pagado. Porque cuando te acostumbras a ganar bien y ajustas tu estilo de vida hacia arriba, tu libertad en realidad baja hacia abajo. Te vuelves dependiente del ingreso, te da terror renunciar, te paraliza la idea de cambiar y terminas quedándote en un empleo que ya no te hace crecer, ya no te inspira, ya no te desarrolla, pero que no puedes soltar porque tus gastos ahora requieren un sueldo alto para mantenerse. Por eso, aunque cambiar de trabajo es una de las formas más potentes de acelerar tu crecimiento salarial, también necesitas inteligencia, estrategia y autocontrol para no caer en la trampa de las esposas doradas. Pero esta parte la exploraremos mucho más en el siguiente paso, porque ahí es donde muchos se estancan sin saberlo. Paso 3. Evita caer en las esposas doradas. Este paso es uno de los más importantes y, curiosamente, uno de los menos hablados. Todo el mundo comenta lo difícil que es quedar atrapado en un empleo mal pagado, donde te sientes limitado, frustrado y sin oportunidades. Pero casi nadie habla de la otra trampa, la trampa más peligrosa, la trampa que no parece trampa, la trampa que está disfrazada de éxito, las esposas doradas. Quizá ya hayas oído este término antes, pero si no te lo explico. Las esposas doradas son cuando tu trabajo te paga tan bien o te ofrece tantos beneficios, comodidades o privilegios que terminas atado a él sin darte cuenta. A simple vista, parece como si hubieras ganado. Ganas bien, tienes bonos, tienes un seguro excelente, te dan un buen plan de pensiones, te ofrecen un portátil nuevo, comidas gratis, un ambiente cómodo, parece perfecto. Pero detrás de todo eso se esconde una sensación que se va construyendo lentamente. Miedo a perder lo que tienes. Ese miedo te ata, te paraliza, te silencia, te pone un techo, te convierte poco a poco en rehén de tu propio empleo. Un empleo mal pagado es como estar atrapado en una habitación pequeña y oscura. Lo notas, lo sientes, lo quieres dejar. Pero las esposas doradas son como estar atrapado en un palacio con paredes de oro. Es bonito, es cómodo, es seguro, pero sigues sin ser libre. Y lo peor es que desde fuera, todo el mundo piensa que estás en la cima. Tienes un sueldazo. Tu empresa te da de todo. Eres afortunado. Estás donde muchos quisieran estar. Y claro, tú también empiezas a creerlo. Hasta que un día te das cuenta de que, aunque ganes bien, tu vida ya no te pertenece. Porque déjame describirte cómo funcionan estas esposas psicológicas de forma silenciosa. 1. Empieza con el ingreso alto, te emocionas, sientes alivio financiero, te sientes validado, piensas, por fin, esto es éxito. 2. Luego viene el estilo de vida, sin darte cuenta, empiezas a ajustar tus gastos hacia arriba, la casa mejora, el coche mejora, las vacaciones mejoran, la ropa mejora. Los restaurantes mejoran, no porque te lo plantees, sino porque ahora puedes. 3. Después llegan las responsabilidades internas, más dinero,
más expectativas, a veces más horas, más presión, más estrés, más disponibilidad, más urgencias, más responsabilidades que nadie te paga por separado, pero tú sigues ahí, justificándolo. Bueno, gano bien, es normal. 4. Y finalmente llega el miedo a perder el ingreso, el miedo a renunciar, el miedo a no encontrar algo igual, el miedo a no mantener tu estilo de vida, el miedo a no cumplir expectativas, el miedo a decepcionar a tu entorno. Esto es exactamente lo que hace que tantas personas, con sueldos altos, beneficios increíbles y carreras aparentemente sólidas, se queden estancadas en trabajos que ya no los hacen crecer, que les drenan la energía, que no los dejan respirar. Pero aquí está lo más importante. Un empleo bien pagado puede ser tu peor enemigo o tu mejor herramienta. Todo depende de cómo lo uses. Y aquí es donde entra la estrategia. Porque las esposas doradas sí se pueden romper, pero no rompiéndolas a lo loco, renunciando impulsivamente o quemándolo todo. Se rompen usando justamente lo que te ata, el dinero. Vamos con las 3 claves para liberarte. 1. Págate primero, siempre. Este es el principio sagrado. El error de la mayoría es ahorrar después de gastar, pero el secreto de los ricos siempre ha sido lo contrario. Gasta después de ahorrar. Automatiza una parte de tu salario para que vaya directo a tus inversiones, tu fondo de emergencia y tus metas financieras. Hazlo antes de que el dinero toque tus manos. Hazlo invisible. Hazlo intocable. Porque cuando ese dinero se mueve sin que tú intervengas, estás construyendo tu libertad en piloto automático. 2. Mantén tu estilo de vida estable, aunque tu salario suba a este punto, es una bomba de poder financiero. Cada vez que tu salario sube, muchas personas piensan, ahora que gano más, puedo gastar más. Pero la mentalidad que te libera piensa, ahora que gano más, puedo ahorrar e invertir más. Si puedes mantener tu estilo de vida igual durante 1, 2 o 3 años mientras tu salario crece, crearás una brecha financiera enorme entre lo que ganas y lo que gastas. Esa brecha es la que te va a permitir tomar decisiones libres en el futuro sin miedo, sin ansiedad, sin depender de nadie. 3. Construye un plan de salida. Incluso si crees que te encanta tu trabajo, la vida cambia. Las empresas cambian, los jefes cambian, el mercado cambia y las prioridades también. No esperes a necesitar la libertad para empezar a construirla. Tu plan de salida puede ser un fondo de emergencia sólido, inversiones que generen ingresos pasivos, un negocio independiente, una habilidad monetizable, contactos en el mercado laboral, un CV siempre actualizado, nuevas competencias o certificaciones. Porque te guste o no, la verdadera riqueza no es tener un sueldo alto, es tener opciones. Opciones para decir no, opciones para elegir dónde trabajar, opciones para decidir cuándo descansar, opciones para cambiar de rumbo, opciones para renunciar cuando ya no estés bien, opciones para construir algo tuyo. Recuerda esto, un salario te da comodidad, la libertad financiera te da poder. Y la libertad empieza cuando ya no estás atado a un empleo, sino que ese empleo trabaja para ti. Y ahora que entendemos cómo evitar las esposas doradas, estamos listos para pasar al siguiente paso. Usar tu empleo no como una jaula, sino como una plataforma para construir algo más grande. Paso 4. Usa tu empleo para financiar tu propio negocio. En este punto de tu camino financiero, ya entiendes algo clave. Tu trabajo no tiene por qué ser una cárcel, no tiene por qué ser una cadena, no tiene por qué ser tu identidad para siempre. Tu empleo puede y debe convertirse en un aliado, una herramienta, un trampolín. Y es aquí donde aparece una de las verdades más liberadoras. No necesitas renunciar a tu empleo para construir un negocio. No necesitas saltar al vacío. No necesitas arriesgarlo todo. De hecho, para la mayoría de las personas, lo más inteligente no es renunciar, sino aprovechar el dinero, la estabilidad y la estructura de tu trabajo actual para financiar tu sueño. Porque sí, miles de personas quieren emprender. Las estadísticas lo confirman. 7 de cada 10 jóvenes quieren tener su propio negocio. Más del 50% de los adultos sueña con trabajar para sí mismos. Y millones sienten que están destinados a algo más grande que un cubículo o una oficina. Pero hay un problema gigantesco que muy pocos reconocen. La mayoría no puede renunciar porque simplemente necesita el dinero del salario para vivir.
Y eso no es malo, eso no te hace cobarde, eso te hace inteligente y realista. La idea romántica de renunciar y emprender al día siguiente suena muy inspiradora en redes sociales, pero la verdad es que es extremadamente arriesgada. Tener un ingreso estable, especialmente en un mundo lleno de incertidumbre, es una ventaja estratégica enorme. Es el escudo que evita que tomes decisiones desesperadas. Es el colchón que te permite construir un futuro sin miedo. Es, en muchos casos, la diferencia entre un emprendimiento que triunfa y uno que fracasa. Tu empleo de 9 a 5 puede convertirse en tu inversor silencioso, en tu patrocinador, en tu fuente de capital inicial, en tu seguridad mientras experimentas, aprendes, cometes errores y ajustas tu proyecto. Y la mejor parte, lo puedes hacer sin poner en riesgo tu estabilidad, tu vida familiar, tus cuentas o tu salud mental. El verdadero obstáculo no es el dinero, es el tiempo. Aquí viene la parte difícil. La mayoría llega a casa agotada, sin energía, sin ganas de hacer nada más. El trabajo les roba toda la creatividad durante el día y la frustración les roba la motivación durante la noche. Por eso, muchos negocios nunca nacen, no porque la idea no sea buena, no porque la persona no sea capaz, sino porque simplemente no queda tiempo mental ni físico para construirlo. Entonces, ¿cómo lo hacen los que sí lo logran? Aquí está el secreto. No buscan un trabajo perfecto. Buscan un trabajo que les deje suficiente espacio mental y tiempo para construir algo propio. Y por eso existen 3 estrategias súper efectivas. 1. Busca un trabajo que pague bien, pero que no te consuma. La vida en empleo tranquilo no significa mediocre, significa estratégico. Puede ser un puesto remoto, un trabajo sin demasiadas reuniones, un empleo sin urgencias diarias, un rol donde ya tengas experiencia y te cueste menos esfuerzo, un tipo de trabajo que no te agote mentalmente. Esto no es conformismo, esto es estrategia pura, sacrificar intensidad laboral a cambio de energía para tu negocio. Tu empleo se convierte en la base estable. Tu proyecto se convierte en el crecimiento exponencial. 2. Usa tus mañanas, noches y fines de semana como bloques creativos. La mayoría piensa que necesita 8 horas seguidas para empezar un negocio. Eso es falso. Negocios completos han nacido en bloques de 1 hora al día, madrugadas antes del trabajo, noches después de cenar, fines de semana estratégicos. No se trata del tiempo que tienes, se trata de cómo lo usas. Las personas que construyen negocios mientras trabajan entienden que 1 hora enfocada vale más que 5 horas distraídas. La constancia es más poderosa que la intensidad. Avanzar lento sigue siendo avanzar. La disciplina vence al no tengo ganas. Tu negocio crece mientras tú creces. Y crece, sobre todo, cuando eres disciplinado, incluso cuando no te apetece. 3. Invierte en tu negocio poco a poco sin endeudarte. Cuando usas tu salario como capital, puedes pagar herramientas, invertir en formación, contratar diseños, comprar dominio y hosting, pagar publicidad, validar ideas sin arriesgar tus ahorros, testear productos sin miedo. Y además, algo fundamental, no tienes la presión de que tu negocio funcione mañana para poder pagar el alquiler. Esa libertad mental te da claridad, creatividad y paciencia. 3 ingredientes fundamentales que separan a los emprendedores que triunfan de los que se rinden. La mentalidad correcta. Tu empleo no te limita, te financia. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de ver tu empleo como una prisión y empiezas a verlo como una inversión, tu perspectiva se transforma. Tu 9 a 5 deja de ser el enemigo, deja de ser el impedimento. Se convierte en una herramienta poderosa que está pagando tu tranquilidad, tu seguridad, tu libertad futura, tu primer negocio, tu educación, tus habilidades, tu independencia financiera. No estás trabajando para otros, estás trabajando para ti, para tu futuro, para tu libertad. Porque recuerda esto, un negocio construido sin presión crece más sano, más fuerte y más inteligente. Cuando no dependes de él para sobrevivir, puedes experimentar, fallar, cambiar, probar, evolucionar y hacerlo sin miedo. Y esa ausencia de miedo es lo que te convierte en un emprendedor imparable. Este paso te prepara para el que viene. Aprender a dejar que el dinero trabaje para ti a través de la inversión. Porque tener un negocio o un salario alto no basta.
Necesitas que tu dinero se multiplique incluso cuando no estás trabajando. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente paso. Paso 5. Invierte. Deja que tu dinero trabaje por ti. Llegamos al punto clave, el punto que hace que todo lo demás cobre sentido. Porque sí, puedes negociar mejor tu salario, puedes cambiar de empleo, puedes evitar las esposas doradas, puedes emprender, pero si no haces esto, jamás vas a alcanzar la verdadera libertad financiera. Este es el paso que separa a quienes solo ganan dinero de quienes construyen riqueza. Y ese paso es claro: invertir. Invertir no es opcional, no es un lujo, no es algo para después, no es para gente rica. Invertir es una obligación si quieres dejar de trabajar toda tu vida. Es el puente entre tu presente y la libertad financiera de tu futuro. Y antes de seguir, grábate esta verdad. Si no inviertes, no te harás rico. Así de simple, así de directo, así de real. ¿Por qué? Porque la inflación no se detiene. No perdona, no te pregunta, no te espera. Cada año todo cuesta más y tu dinero vale menos. Puedes tener 10,000 en una cuenta con 3% de interés. Pero si la inflación está en 5%, estás perdiendo dinero sin darte cuenta. La inflación es un ladrón silencioso. No rompe la puerta, no hace ruido, simplemente te roba mientras duermes. Por eso ahorrar no basta. No gastar no basta. Guardar dinero en el banco no basta. Si quieres libertad real, tu dinero tiene que trabajar por ti. Tiene que multiplicarse. Tiene que crecer más rápido de lo que la inflación lo destruye. Y la herramienta más poderosa para lograrlo es el mercado de valores. La verdad, la gente le tiene miedo a invertir. Escuchan bolsa y piensan en crisis, gráficos rojos, pérdidas, caos. Y sí, invertir tiene riesgos. Pero no invertir tiene un riesgo muchísimo mayor, el riesgo de quedarte donde estás para siempre. Recuerda esta frase: la gente pierde dinero en la bolsa, no porque la bolsa sea mala, sino porque no saben lo que hacen. Invertir no es un casino, no es una apuesta, no es un impulso. Invertir es una estrategia, una disciplina, un hábito, un sistema. La clave: invertir a largo plazo. Si miras la bolsa año por año, verás subidas, bajadas, caos, sustos. Normal. Pero si miras la bolsa en periodos de 10, 20 o 30 años, el patrón es siempre el mismo. Sube. Siempre. Con crisis, con recesiones, con malas noticias, pero sube. Datos históricos.